Bueno, y esta es la segunda parte del video demostrativo. Vamos a analizar las otras dos herramientas que nos faltaron, el recuento de píxeles y la calibración. Entonces vamos a borrar el ROI, cargamos una imagen. Bien, para el recuento de píxeles tenemos esta imagen. Vamos a elegir el ROI, que será este componente, una resistencia, que aplicamos el recuento. Con este umbral que lo configuré, un umbral mínimo de 49.5 y máximo 132, se muestran de igual manera aquí en el histograma los píxeles, y este se ha definido como un patrón, esta cantidad de píxeles. Ahora vamos a elegir la imagen que se va a analizar. Igual definimos el ROI. Esta parte del componente está ausente. Damos de nuevo recuento. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que tenemos una tolerancia mínima del 0% y máxima del 0 también por ciento. Pero en esta parte pues no tiene tanta, pues no afecta mucho, ya que la diferencia es demasiado grande y va a seguir rechazando la pieza. Aquí tenemos de acuerdo al recuento de píxeles que no se detectó la pieza, y los píxeles varían mucho de acuerdo a los del patrón, tan solo aquí en claros, y por esa razón se descartó esta pieza. Vamos a analizar ahora lo que es la parte de calibración. Para esto pues vamos a conectar el teléfono. Si se desea usar con cualquier otro teléfono, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en la parte de abajo aquí tenemos la función para calibración. Bien, que comienza aquí la calibración. Este dato de aquí, que se llama real, esta variable indica la distancia entre centros de los círculos del patrón. Si se tiene un patrón un poco, se tiene un patrón de calibración como el siguiente, se imprime y posterior a eso se tiene que medir, de acuerdo a este programa se tiene que hacer una medición desde el centro de este círculo hasta el centro de este, o de cualquiera. Se supone que en teoría debería de ser la misma distancia. Una manera fácil pues es medir de esta orilla a esta orilla del círculo, y después medir un círculo solo y restarle el diámetro para que se tenga la distancia de centro a centro. Esta distancia en el patrón que el equipo imprimió fue de 22 milímetros, entonces aquí colocamos 22 milímetros, que es la medida real de centro a centro. En esta parte de aquí debemos de hacer la modificación. Bien, se tiene que hacer la modificación de agregar la dirección IP del teléfono que estemos usando, o de la cámara, para que vaya a hacer el análisis. Tenemos en cuenta que primero se va a tomar una foto de lo que es el patrón, se va a generar un sistema de coordenadas virtual, y es el que va a estar comparando para la medida real. Aquí tenemos la implementación del método de LT11, donde se crean matrices de A, B, nos va a dar
los factores de m, las constantes de L, perdón, que nos van a estar ayudando a calcular las medidas reales. Estas medidas nos va a dar en coordenadas x y y, simplemente tenemos que multiplicarlas por la distancia real, o sea, lo que mide de centro a centro, para que nos dé una distancia correcta. Entonces vamos a conectar primero el teléfono. Bien, una vez que ya hayan colocado el patrón debajo de la cámara en el lente, procedemos a presionar esta tecla Set Patrón. Va a conectarse con la cámara y va a tomar una fotografía del patrón de calibración. Ahorita, debido a la conexión o la distancia con el módem, pues está tomando un momento. Bien, como podemos notar, aquí ya nos muestra la fotografía que tomó y este es el patrón impreso. Si bien tiene que detectar todos los círculos del patrón, debido a la sensibilidad también detecta otras figuras que en realidad pues, no debería. Omitió la detección de estos dos círculos, pero esto no es tan importante, ya que se imprime aquí, se marca cuáles son el sistema virtual en coordenadas x y y. La línea verde indica el eje x y la línea azul el eje y. Tenemos coordenadas u y v, x y y. Cada círculo tiene sus propias coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer, se supone que hasta este punto el programa ya obtuvo la relación entre una coordenada y otra con unas conversiones. Aquí tenemos x y y, cómo es que calcula la coordenada en x por medio de unas relaciones y y. Esto con cálculos de si cada cuántos píxeles que se mueven x se mueve, cada cuántos píxeles que se mueve en, qué tanto se mueve x, cuando se mueve u, o cuánto cambia y cuando cambia u. Bueno, ya debido a eso se logró sacar estos cálculos. Después, al presionar este botón de obtener medida, realizará el método del DTL11. Antes de eso vamos a colocar las monedas que vamos a medir la distancia. Para esto voy a medir antes cuál es la distancia aproximada con un vernier. Bien, aproximadamente me dio 87 milímetros, más o menos, 87.1. Y vamos a, aquí tengo esta imagen, debido a que tomé incorrecto, tenía un objeto y salió una sombra. Realmente esto no afecta, sin embargo también la orientación de las monedas fue necesario cambiarla, ya que en ocasiones da una medida algo pues que no debería. Y aquí tenemos ya la muestra del resultado. Tenemos como distancia real es igual a 87.4 milímetros. Bien, aquí debido al espacio que le dimos a este text, no pude imprimir completo. Sin embargo, vemos que la medida se acerca bastante a la real. Si observamos, bueno, en la medida del vernier tal vez podría dar 8.1, 87.1, 87.2. Sin embargo, el programa nos da una medida más exacta. Ahora sí que es necesario pues hacer la comparativa con instrumentos más precisos para ver cuál es el error real. Tenemos pues la diferencia de 3 décimas de milímetro, que es una medida podemos decir que por la parte práctica despreciable.
Y pues bueno, esta fue la demostración de esta última herramienta. Se pueden cambiar los parámetros para la calibración por si se usa algún otro patrón impreso que tenga una medida diferente y otro celular, pues ya sabemos que tenemos que cambiar la dirección IP y además cambiar el dato que les decía, que dice real, que en vez de poner 22 tienen que colocar los milímetros a los que es de centro a centro de sus hojas de calibración, así como configurar esta variable de z, esta de aquí, que es la distancia en milímetros entre la cámara y el patrón. Aproximadamente esa es. Bien, para explicar, pues el código realmente no tiene no se debe tener mayor problema, pues tenemos la función principal, están declaradas todas las formas que van a imprimirse en la GUI y aparte están todas las funciones. Nada más cabe recalcar que se ocupan funciones como la de brillo para la iluminación, identificar círculo, identificar línea, el recuento de píxeles. El de calibración, el programa está completamente aquí en la GUI. Todo lo que se ocupa está dentro de esta función, y al igual que aquellos que calculan la distancia entre círculos y líneas. Y nada más por último mencionar que cuando se hace la calibración, aquí en la imagen nos muestra las coordenadas en X y V, digo en X y Y en V, correspondientes de cada círculo que detecta. Y pues bueno, esta sería la presentación general del proyecto para el parcial 2. Y hasta aquí pues damos por terminada la presentación de funcionamiento y demostración.